La resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana. El apóstol Pablo declaró: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, y la resurrección de Cristo específicamente, no existe ningún tipo de esperanza. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar estudiamos y repasamos la palabra de Dios. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente. Les habla el pastor Esteban Díaz. Y en esta semana nosotros estamos estudiando, para este sábado que se viene próximo, la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa resurrección, esa victoria que obtuvo Cristo sobre la muerte, nos asegura que en algún momento nosotros vamos también a resucitar y nos vamos a encontrar con todos los seres queridos que alguna vez perdimos. Acá tenemos una esperanza tremenda, pero también, como dijo el apóstol Pablo, es un ancla de la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, entonces, y si no hay resurrección, entonces todo es vano, todo lo que predicamos es una mentira, es un engaño. Por lo tanto, tenemos que confirmar de que Cristo realmente venció, salió de la tumba y en este momento está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Voy a leer el texto bíblico para memorizar de esta semana, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que Cristo vive, resucitó y tiene el poder sobre la muerte. ¡Qué esperanza gloriosa! Qué lindo saber que Cristo pudo vencer la tumba y Él está intercediendo por nosotros en este momento. Querido amigo, para poder comenzar el estudio de esta semana, sin duda tenemos que tener una palabra de oración. Oremos juntos. Cariñoso Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar ante tu presencia en este momento. Seguramente han pasado los días y uno vive dificultades, uno vive problemas, pero tú siempre permaneces al lado nuestro como es tu promesa. Bendícenos, Señor, con tu presencia, ilumina nuestra mente a poder comprender lo que tú quieres enseñarnos en el estudio de la lección de esta semana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el día domingo habla sobre una tumba sellada. Y acá nosotros vamos a encontrar evidencia, ¿no? que nos asegura de que Cristo realmente resucitó. Y vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66. Dice así el relato: cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José. Acá nosotros tenemos un personaje que también había sido discípulo de Jesús. Él era seguidor de Cristo. Y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Seguramente tenía mucha influencia José de Arimatea, que le pidió el cuerpo al mismísimo Pilato y Pilato se lo cedió. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esa era la costumbre para poder resguardar las tumbas de aquellos tiempos. Dice el versículo 61 que estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y dice lo siguiente el versículo 62. Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, y acá está la preocupación de ellos: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso estando en vida dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Y Pilato les dijo: bueno, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, yo quiero notar lo siguiente. En primer lugar, ellos se acordaban de lo que había dicho Jesús, que al 3er día resucitaría. Pero Jesús murió un viernes, fue llevado a la tumba, estuvo allí viernes de noche, preparación para el sábado,
todo el día sábado y resucitó el día domingo en la mañana. Pero acá nosotros tenemos la certeza de que si ellos pusieron la guardia y si ellos dijeron, bueno, hasta el tercer día y la guardia se iba a quedar hasta el día domingo, se estaba pensando con una mentalidad hebrea acerca de los 3 días, donde una parte del día puede incluir todo el día. Es decir, si tuvo una parte del viernes, es todo el viernes. Si tuvo el sábado completo. Y si tuvo una parte del domingo, incluye el domingo completo. Y ahí nosotros tenemos los 3 días. Tenemos que usar el método inclusivo de la mentalidad hebrea que se acostumbró a usar en aquellos tiempos. Entonces acá nosotros tenemos lo primero. Jesús realmente resucitó al tercer día. Ahora, lo que a nosotros también nos llama la atención es que estos habían creído en la palabra de Jesús o estaban convencidos también de que sus discípulos iban a robar el cuerpo. Pero de alguna manera querían impedir a toda costa de que se propagara el mito o el relato de este Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto? Trataron de asegurarse, trataron de ir donde Pilato, trataron de poner una guardia para que todo fuera impedido. Pero ahí estaba, ¿no? Nada iba a impedir de que Cristo resucitara y de que Él, ¿cierto?, triunfara sobre la muerte. Por lo tanto, ¿cierto?, en esa tumba que fue sellada completamente y fue resguardada por estos guardias, tenemos la seguridad de que Cristo fue puesto allí y de allí Cristo mismo salió, venció. Desde allí Cristo, ¿cierto?, pudo vencer la muerte. Quiero pasar al día lunes, donde se nos habla acerca de que ha resucitado. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que nos llama bastante la atención. Dice acá: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Es decir, no solamente había una guardia romana, sino una guardia satánica. Y se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron a acercarse al mensajero celestial, cuando descendió ese ángel. Y cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría. Deseo a toda la gente, página 728. La resurrección. Entonces, muchos han tratado de echar por tierra la resurrección de Cristo, por ejemplo, tomando el caso de que existe contradicción en el relato de los 4 evangelios, o sobre todo, ¿cierto?, de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y al tratar de buscar contradicciones acerca del relato, se han dado vueltas, ¿cierto?, en estos detalles y por lo tanto han querido, ¿cierto?, mencionar que porque si hay contradicciones, por lo tanto el relato no puede ser verídico, porque si todos vieron o si todos atestiguaron, ¿por qué no existe solamente un relato único? Y yo creo que no comprender realmente la naturaleza de la historiografía o la mentalidad de un historiador. Entonces, quiero leer acá, ¿cierto?, algunas contradicciones. Por ejemplo, en Mateo, cuando María Magdalena y la otra María llegan a la tumba al amanecer, hay una roca frente a ella. Se produce un violento terremoto y un ángel desciende y quita la piedra. Eso lo menciona Mateo. En Marcos, las mujeres llegan a la tumba muy de mañana, apenas salió el sol, y la piedra había sido quitada. En Lucas, cuando las mujeres llegaron temprano a aquel lugar, se encuentran con que la piedra ya había sido removida. Y en Mateo también hay un ángel sentado en la roca fuera de la tumba, y en Marcos un joven está dentro de la tumba. En Lucas solamente hay un hombre adentro. Otra contradicción. En Mateo las mujeres presentes en la tumba son María Magdalena y la otra María. En Marcos las mujeres presentes son las 2 Marías y Salomé. En Lucas, otra contradicción, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Juana y las otras mujeres presentes en la tumba. Ahí nosotros vemos contradicciones. Otra contradicción. En Mateo, las 2 Marías salen corriendo de la tumba con gran temor y gozo para contarle a los discípulos y se encuentran con Jesús en el camino. En Marcos salen corriendo de la tumba con temor y no dicen nada a nadie. O sea, ¿hablaron o no hablaron? Bueno, en Lucas las mujeres relatan lo sucedido a los discípulos, quienes no les creen, y no se sugiere que se hayan encontrado con Jesús. Bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Mateo, le creo a Marcos o le creo a Lucas con respecto a este relato? Pero como ya mencioné, mencionar que hay contradicciones es no comprender la naturaleza
del relato, es decir, no podemos descartar el hecho verídico de que Cristo realmente resucitó y que estas mujeres lo atestiguaron y que fueron donde los discípulos. ¿Por qué? Porque hay una esencia del relato que es la misma historia, es decir, en todos los relatos hay mujeres que vieron, ¿cierto?, a Jesús, que se encontraron con él. En todos los relatos hay una línea que nos dice, ¿cierto?, que ellos fueron de alguna manera y hablaron con los discípulos. Es decir, podemos tener diferentes testigos y cada testigo de alguna manera, ¿cierto?, relata lo que él vio bajo su perspectiva, pero todos complementan la línea principal. Y cuando hay una línea principal, es decir, hay una esencia histórica, nosotros podemos asegurar en el ojo de un historiador de que realmente lo que se está relatando es confiable y de que Cristo realmente resucitó. Y por lo tanto tenemos que confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que nos dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, al contrario, las diferencias del relato de cada uno, ¿cierto?, de estos evangelios, en vez de ser unas contradicciones que echarían por tierra el relato histórico de la resurrección de Cristo, es más, validan este relato histórico porque hay una esencia histórica, hay una línea que nos dice que realmente de que Cristo resucitó y cada uno de estos relatos distintos se complementan para poder atestiguar de lo que realmente aconteció. Ahora, no solamente eso, ¿no? No solamente eso, sino que además nosotros tenemos que Jesús se presentó ante las mujeres. Y esto es muy importante porque en los tiempos de Jesucristo la mujer era muy menoscabada. Es decir, no se podía confiar en el relato de una mujer. Si yo quisiera contar una historia en los tiempos de Cristo y para que la gente me crea, yo no voy a decir que el autor de esta historia es una mujer, porque nadie le va a creer, porque no era confiable, porque era una maldición ser mujer en aquellos tiempos y está en algunos escritos, ¿no?, de los tiempos de Jesucristo. Por lo tanto, si yo como evangelista quisiera hacer sentir a la sociedad de que realmente mi relato es verídico, no pondría a las mujeres, las descartaría. Pero nosotros entendemos que Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto?, cada uno de estos evangelistas pusieron a las mujeres es porque fuera, ¿cierto?, de todos los prejuicios, es porque ellos estaban relatando lo que realmente sucedió, lo que realmente aconteció. Y no tratando de decir, ¿cierto?, y no tratando de validar su relato poniendo solamente hombres, sino ellos están diciendo, esto pasó. Realmente fueron mujeres las que se encontraron con Jesús y ellas estaban preocupadas de Jesús porque iban, ¿cierto?, por distintos motivos. Nosotros, ¿cierto?, si hay una esencia histórica, volviendo a la anterior, si hay una esencia histórica, no tenemos por qué, ¿cierto?, enredarnos en los aspectos secundarios del relato, ¿no?, en esos detalles secundarios, no. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto?, dos cosas que son importantes. Primeramente, las aparentes contradicciones que nos dicen, bueno, hay distintas perspectivas, por lo tanto el relato es confiable, y también tenemos el testimonio de las mujeres que nos dice, bueno, esto es realmente lo que pasó, y no es que yo quiero que las demás personas crean, sino que pasó esto, todo esto. En Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15, nosotros tenemos acá otro testimonio de que realmente Cristo resucitó. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Y nos dice lo siguiente, que es el informe de la guardia. Dice, mientras ellas iban, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados. Y acá nosotros tenemos otra cosa que es importante. Diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, el relato es tan fiable, el relato es tan confiable, que inclusive, ¿cierto?, nos dice que hay un informe de la guardia mentiroso, ¿cierto?, diciendo que ellos se quedaron dormidos y ellos fueron testigos realmente de la resurrección de Cristo. Fueron testigos de que realmente Cristo
resucitó. Ahora, no solamente tenemos este informe de los guardias, tenemos, ¿cierto?, esto de que quieren esconder, ¿cierto?, los fariseos, quieren esconder los saduceos, ¿cierto?, los principales entre la sinagoga, sino también, ¿cierto?, tenemos otros testimonios de que realmente Cristo resucitó de entre los muertos, porque hubieron otros que resucitaron junto con Cristo. Si nosotros volvemos a Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, vamos a leer el siguiente relato. Dice así: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, acá está lo importante, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acá nosotros tenemos otro relato importante, de que se les apareció a muchos. Muchos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y estos que resucitaron después se fueron con Cristo porque fueron las primicias. Este es uno de los testimonios más grandes acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, nosotros acá tenemos, ¿cierto?, las primicias que se fueron con Cristo. Quiero leer otra cita que está acá del Espíritu de Profecía. Dice: durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Es decir, tenemos otras personas que se fueron con Jesús después que también resucitaron. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto?, que este relato es verídico, es verdadero, se le aparecieron a muchas personas. Y no solamente eso, si nosotros nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, para que veamos, ¿cierto?, de que nuestra fe realmente no es vana, sino que realmente Cristo resucitó y realmente Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Dice acá lo siguiente en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 8. Voy a leer lo que dice acá. Dice: y que apareció después de que fue sepultado. Acá, ¿cierto?, Pablo nos está diciendo lo que él recibió. Voy a leer desde el versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que nosotros vamos a leer a continuación es uno de los credos más antiguos que registra la palabra de Dios, que registra acá Pablo. No son palabras de Pablo, sino es un credo que él está tomando, que algunos teólogos datan desde el año 33, desde el año 35, 38 después de Cristo, es decir, muy cercano a la muerte de Cristo. Cristo murió y este credo ya se comenzó a pasar de boca a boca. Fue una tradición y fue tomado por el apóstol Pablo y el Pablo lo dejó impreso acá en 1 Corintios capítulo 15. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo: esto les enseñé y esto fue lo que recibí. Por eso creemos que es un credo lo que nosotros vamos a leer. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto en primer lugar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dicen las Escrituras. Que fue también sepultado. Lo que acabamos de ver. Él fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. A Pedro, a los 12. Y después, increíble, porque acá en este credo no aparecen las mujeres, no dice que se le apareció primero a María, a Magdalena, a todas las mujeres que vieron a Jesús, sino que nos dice primero a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció, versículo 6, a los más de 500 hermanos a la vez. ¿Quiénes son estos 500 hermanos? ¿Quiénes son? ¿Y cómo se les apareció? ¿Y cuándo se les apareció? Bueno, es parte del credo. Y nos está diciendo, ¿cierto?, que realmente se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros, dice el apóstol Pablo, ya han muerto. Y el apóstol Pablo nos dice que muchos viven. Y puede ser que el mismo apóstol Pablo conoció a parte de estas personas. Conoció a algunos de estos 500 que realmente vieron la resurrección de Cristo.
Lo que nos está diciendo, ¿cierto?, este credo es que realmente muchos fueron testigos de la resurrección. Y por lo tanto, el tema de la resurrección de Cristo es verídico. Y nosotros podemos confirmarlo. No solamente, ¿cierto?, tenemos más testigos, no solamente tenemos este credo que es muy antiguo, que asegura la resurrección de Cristo y que nos muestra el ministerio de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección y su aparición, ¿cierto?, a muchas personas, sino que también tenemos otras pruebas que hablan acerca de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, otra prueba más de que Cristo realmente resucitó y se apareció a sus discípulos. Que los discípulos mismos murieron por sus creencias, es decir, nadie muere por una mentira. Nosotros morimos por verdades, por convicciones muy profundas, porque realmente creemos que esto fue así. Y los discípulos murieron por esto. Y muchas personas a lo largo de la historia murieron realmente creyendo de que Cristo había resucitado. Otro punto más, la conversión de los escépticos. Muchas personas que no creían empezaron a creer realmente, como el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo Saulo era un perseguidor y él es el ejemplo más grande de que Cristo se le apareció realmente a él. Y Pablo dice, después más adelante, versículo 7, en 1 Corintios capítulo 15, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, versículo 8, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Y yo creí. Es decir, un incrédulo pasó a ser un creyente fervoroso de la resurrección de Cristo. Ahora, no solamente eso, otro punto más es que hubo cambios en las estructuras sociales que fueron claves. Es decir, dejamos el pacto de la circuncisión de lado y ahora comenzamos, ¿cierto?, a bautizarnos en el nombre de Cristo. Cambio de la estructura social. Es decir, cambio de las costumbres de aquel tiempo. ¿Cierto? Se implementa algo que es poderoso, ¿no?, en el Evangelio. Se comienzan a compartir más, se comienza a vivir en la iglesia, ¿no?, en la casa. Entonces hay un cambio en las estructuras sociales. También, ¿cierto?, como ya mencioné delante, se empieza a hablar ahora de la comunión. Se comparte la comunión, compartir el vino, el pan, atestiguando de que Cristo murió realmente y de que Cristo también viene. Y también se empieza a practicar el bautismo en el nombre de Cristo, nos dice el libro de Hechos. Entonces, constantemente que la gente se bautizaba en el nombre de Cristo. Acá tenemos otro elemento clave que nos habla y nos confirma acerca de la resurrección de Cristo. Y también, por último, uno de los más importantes, el surgimiento de la iglesia. Es decir, la iglesia nace porque Cristo es la persona más influyente en la historia, porque somos seguidores de Cristo, somos una comunidad que asegura, ¿cierto?, creer en Jesús. Todas estas cosas, todas estas pruebas realmente nos confirman de que Cristo resucitó y que tuvo relevancia, y que tuvo importancia y que la gente fue seguidora de él hasta el día de hoy, que nosotros también somos seguidores de Cristo. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto?, distintas pruebas. Bueno, vamos a pasar al día jueves y vamos a hablar un poco de primicias de los que durmieron. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, nos dice lo siguiente. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Bueno, esto está completamente conectado. La escuela sabática lo conecta con Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 11, que habla acerca de cómo se entregaban las primicias al Señor. La ofrenda de las primicias era una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. Weidengruden, un teólogo, dice que al llamar a Cristo primicias, del griego apargé, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos nosotros como Cristo, ¿no? Somos entregados como Cristo. Cristo al resucitar siempre, queridos amigos que me están oyendo en este momento, va a llevar esas marcas. Él fue el primero en resucitar, pero Cristo también lleva unas marcas en sus manos, en sus palmas, esas marcas de la crucifixión, esas trazas, ¿no?, son las que aseguran que que en algún momento de nuestra vida todas nuestras marcas, todas nuestras heridas van a desaparecer, porque Cristo, ¿cierto?, fue la primicia y nosotros también, ¿cierto?, seremos entregados al Señor completamente. Querido amigo, querida amiga que me estás acompañando, nosotros tenemos la certeza en la palabra de Dios de que Cristo realmente resucitó, de que Él lleva esas marcas para siempre.
Esas marcas, ¿cierto?, en su resurrección son las que testiguan de que Él murió por ti y murió por mí, y de que Él nos entrega esperanza a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza, la confiabilidad, tenemos todas las pruebas que son irrefutables de que realmente Cristo resucitó para darnos vida eterna. Y Él fue primicia de los que durmieron, para darnos a nosotros la vida eterna. Que el Señor te bendiga durante esta semana, que el Señor te bendiga en este día sábado que ya va a comenzar y que podamos, ¿cierto?, disfrutar de la presencia del Señor en este día tan especial. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.